Este es su programa Petróleo y algo más, domingo 20 de noviembre del 2022, con el ingeniero Mariano Santos, experto petrolero, analista político, y quien les habla, Carlos Sánchez. Hoy es un mes especial. La clase obrera cumple 100 años de la primera huelga nacional, en la cual se vio y se permitió la clase obrera plantear la unidad en mejores días para su clase y para el pueblo ecuatoriano. Hoy, el 15 de noviembre de 1822, la clase obrera tuvo su bautizo de fuego. Y por supuesto, en esas épocas ya la burguesía peleaba y luchaba contra los derechos de los trabajadores y los pueblos. Ingeniero Mariano Santos, buenos días. ¿Cómo usted analiza lo del 15 de noviembre de 1822? Buenos días. En efecto, esta es una fecha trascendental importantísima. En nuestro país han existido grandes gestas libertarias, revolucionarias, insurgentes, de toda índole, de los indígenas, de los mismos mulatos, negros y mestizos. Acordémonos que previo a este 15 de noviembre, que fue en el año 1922, por eso celebramos 100 años, se dio la Revolución Liberal. La Revolución Liberal, que significó un cambio igualmente importantísimo, trascendental, cuál fue el cambio de un sistema feudal en el que se desarrollaba nuestro país a un sistema ya capitalista, claro, un capitalismo incipiente. Entonces, antes de la Revolución Liberal de 1895, las grandes movilizaciones, las grandes acciones de masas no fueron generadas por la clase obrera. La clase obrera justamente tiene su bautizo en esta gran revuelta del 15 de noviembre, ya cuando el sistema capitalista comenzaba a tomar carrera. Por eso la importancia de esta acción, importante porque hoy en día ya nuestro sistema capitalista evidentemente está más desarrollado. Todavía hay algunos rezagos feudales, coloniales, pero básicamente nuestro país es capitalista. Y la clase obrera, con ese ejemplo del 15 de noviembre de 1922, nos da un ejemplo de lo que hay que hacer. Cierto es que esto tiene a veces un costo social, un costo de vida, pero esos son los procesos revolucionarios, esos son los procesos de cambio importantes en cualquier sociedad, y nosotros evidentemente estamos en camino, en vía al socialismo, y la clase obrera tendrá que jugar allí un rol destacado y fundamental. En esa época, las condiciones laborales para la clase obrera, para los trabajadores, eran complicadas, por no decir de superexplotación. 14, 16, 18 horas de labores sin seguridad social, un salario que no cumplía a cabalidad ni siquiera para sobrevivir. Superexplotación de los trabajadores y los pueblos. Y justamente esa época, 1922, es cuando la clase obrera, en forma unitaria, en todos los estamentos, decide unirse y exigir sus derechos. Pero hoy vemos también que en esa época ya la naciente burguesía significaba de una forma unificada, la burguesía de ese entonces, con los terratenientes y otras clases explotadoras, también hacían frente a los derechos de los trabajadores. Y es así que ellos programan, planifican, diría yo, la ejecución de los trabajadores.
Por eso hay cientos, creo que miles de muertos de los trabajadores en este enfrentamiento que significó justamente el bautizo a sangre y fuego de la clase obrera en ese entonces. Sin embargo, esas reivindicaciones han servido y sirven hasta hoy. Trabajar las 8 horas fue un resultado de esa acción. El nuevo Código del Trabajo o el Código del Trabajo de ese entonces salió a la luz de esta gran movilización. Sin embargo, hoy las condiciones de los trabajadores y los pueblos tienen también una explotación diferente, pero la gran burguesía sigue unificándose. ¿Qué nos da de enseñanzas esta primera gran movilización de ese entonces, ingeniero Santos? Es evidente que por esos años la explotación del trabajador se daba a gran escala. Hace algún tiempo, en uno de los programas de, ¿cómo se llamaba nuestro programa anteriormente, Domingo Petrolero?, nosotros hablamos de la explotación de petróleo en la península de Santa Elena, porque realmente el petróleo se comenzó primero a explotar allá y acá en el oriente fue realmente una segunda etapa de mayor magnitud. En el oriente, en la península de Santa Elena fue de pequeña magnitud. Pero ya en esa época se daban algunos fenómenos como por ejemplo esto de que tú estás hablando, Carlos, de la sobreexplotación de la mano de obra. Es decir, trabajadores que trabajaban 10 y hasta 12 horas diarias en los campos petroleros de Ancón, en la península de Santa Elena. Inclusive la empresa, la AMLO, que es una empresa inglesa, los ingleses siempre han sido caracterizados por el racismo. Acordémonos que en Sudáfrica ellos estuvieron bastantes años, masacraron a sus pueblos, los saquearon y cosas por el estilo. Y bueno, y acá en nuestro país no fue la excepción, porque en nuestro país ellos se llevaron el 99% de las ganancias del petróleo y al país apenas le habrá quedado el 1%, y esto exagerando. Pero el racismo también se daba en Ancón. Tan es así que en Ancón hasta hoy día se puede visitar, porque son casas antiguas de esos años, de inicios del siglo XX. Son casas hechas en madera, madera de la zona, ¿no? Claro, las casas de los ingleses era una mezcla de madera de la zona, pero también madera traída exprofesamente de Inglaterra. Y entonces en Ancón se daba el siguiente fenómeno, que había el barrio inglés, donde estaban única y exclusivamente los ingleses, y en donde estaba terminantemente prohibido que los cholos, los negros, los motudos, es decir, los ecuatorianos, puedan ir allá. Entonces los cholos, los motudos crearon otros barrios, algunos incluso tenían nombre de ciertas provincias como Chimborazo. Entonces el racismo se daba aquí en nuestro país. Incluso el propio Alberto Spencer nace en Ancón, y él nace porque los ingleses, para abaratar costos, traían esclavos desde islas del Caribe, en este caso de Jamaica. De ahí vino el padre de Spencer, quien vino a trabajar precisamente acá a Ancón para la construcción del ferrocarril que unía Ancón con Guayaquil. En Guayaquil incluso hay una ciudadela que se llama Ciudadela Ferroviaria, que es precisamente donde terminaba este tren que venía de Ancón a Guayaquil. Y ahí es que nace Spencer, ¿no? Son cosas, anécdotas. Muy importante la historia, y creo que la historia de nuestro país es eso, es la movilización, es la lucha, lo que ha permitido y va a permitir mejores días para los trabajadores y los pueblos. 100 años de la gesta heroica de trabajadores de ese entonces,
cacaoteros, textileros, ferrocarrileros, todos los trabajadores y el pueblo en general de Guayaquil se unió para luchar por mejores días. Y hoy creo que estamos gozando de esa movilización. Y hoy los trabajadores y los pueblos tenemos una tarea histórica: seguir trabajando por la unidad de los trabajadores y los pueblos en beneficio de nuestra clase obrera, en beneficio de los trabajadores y los pueblos pobres, para conquistar mejores días. Y eso tiene que ver justamente hoy que estamos en el Mundial de Fútbol, que en Qatar, según las mismas denuncias de los medios internacionales, los trabajadores en ese país han sido súper explotados o sobreexplotados. Salarios de hambre, de miseria, sin seguridad social, y según dicen los rumores en los medios de prensa internacional, cerca de 300 muertos para construir unos estadios. ¿Cómo vemos esta parte? Un pequeño comentario, ingeniero Santos, sobre lo que se avecina en el Mundial, y que por supuesto les planteamos y les exigimos y les decimos a nuestros muchachos éxitos y que den todo lo mejor en este Mundial que vamos a participar. Así es. Hoy día se inicia el Mundial, hoy día juega Ecuador. Claro, nosotros tenemos que estar con la tricolor, esperando que nuestro país no solo lo gane este partido, sino que también en el resto de partidos logre el paso a la siguiente etapa. Eso es muy importante. Pero nosotros que nos dedicamos al análisis político, al análisis petrolero, no podemos dejar de hablar sobre las dos caras de Qatar. La cara que se ve ahorita, la cara de la fiesta, la cara del fútbol, la cara de la alegría de la gente de varios países que están ahora en Qatar. Esa es una cara, la cara bonita. Pero hay la otra cara de la misma moneda, la cara oculta, que es la cara de, como decía Carlos, de la gran explotación a la que fueron sometidos miles de trabajadores, principalmente migrantes, hindúes, nepalíes, marroquíes, de varias nacionalidades, que fueron realmente contratados en condiciones. Por ejemplo, si nosotros comparamos Qatar con Ecuador, aquí los trabajadores estamos realmente en mejores condiciones. No quiere decir que sean buenos, ni tampoco óptimas, por supuesto. Ni tampoco óptimas, ¿no? Pero en Qatar, por ejemplo, los salarios no rebasaban los 300, 400 dólares. Siendo Qatar un país, se supone que Qatar es el país más rico cuando nosotros hablamos del PIB, del Producto Interno Bruto, pero por habitante. Porque como son pocos habitantes allá en Qatar, la gran riqueza se distribuye para esos pocos habitantes. Entonces esos pocos habitantes tienen unos ingresos realmente fabulosos. Pese a eso, las condiciones en las que fueron contratados trabajadores migrantes fueron contrataciones que nos hacían recordar la esclavitud. Nos hacían recordar, por un lado, la esclavitud, por otro lado, el racismo. El racismo también nos hacía recordar esto de Qatar. Y también otras cosas, porque hay otros países en donde el fútbol está bien desarrollado y que es el deporte nacional, que bien pudieron hacerlo este mundial en otro país que sea realmente futbolero. Qatar no es propiamente un país futbolero, pero ¿por qué se está jugando el mundial en Qatar? Este es fruto de la corrupción, de la gran corrupción de todos esos dirigentes de la FIFA que están involucrados, pero hasta la nuca, en actos de corrupción con sobornos, porque los dirigentes de Qatar
digamos, quienes están en el Ejecutivo, bueno, es una monarquía en Qatar, se encargaron de repartir billetes a varios dirigentes de la FIFA, entre otros a Platini, que fue jugador antes de fútbol, acordémonos, por Francia, que después se convirtió en dirigente de la FIFA, y que recibiendo todos estos sobornos, escogieron precisamente al país que no tenía pues las condiciones. Por eso es que han construido recién los estadios. Todos esos estadios son nuevos, son nuevecitos, incluso con tecnología, con la tecnología más avanzada. La punta. Claro, ingeniero, y eso justamente nos hace ver que desgraciadamente la corrupción a nivel mundial sigue campeando. Y el fútbol no se ha quedado de lado. Esperamos que nuestros jugadores no estén inmersos, aunque algunos agoreros decían que también son parte de esa corrupción, que creo que no. Apostamos a nuestros jugadores porque son jóvenes, son gente del pueblo que quiere luchar y que quiere triunfar. Por eso en algunas partes, a modo de humor, decía que nosotros tenemos la mejor delantera o el mejor equipo de sobornos, con Capaya, con Blas, con el señor Correa, con el señor Bravo y muchos otros. Por eso es muy importante que no nos olvidemos que sí estamos los 100 años de lucha de los trabajadores y de los pueblos y hoy seguimos luchando contra la corrupción. Y justamente creo que la industria petrolera es donde más existe esta corrupción. Por eso estamos cumpliendo en hacer una valoración, ingeniero Santos, sobre el caso Singue, sobre las declaraciones del señor Capaya. ¿Qué podemos aportar? ¿Cómo podemos analizar esta situación de corrupción latente, existente y que todavía no es topada a profundidad, descubriendo autores, cómplices y encubridores de estos casos de corrupción dentro de la industria del petróleo? Bien lo decíamos en el programa anterior, y fue precisamente tú, Carlos, quien hiciste esa precisión, que lo que resuelve este tribunal de la Corte Nacional no es la declaratoria de inocencia para los involucrados. Lo que resuelve es la nulidad del proceso porque ha tenido un montón de irregularidades. Entonces ese proceso no fue regular, no fue el adecuado. Esto en nuestro país no es nuevo. Esto no es nuevo cuando se trata de precisamente ayudar a los bandidos, a los delincuentes. Eso no es nuevo. Y no es nuevo incluso en temas, digamos, no internacional, sino en temas en donde ecuatorianos han salido prófugos al extranjero. Por ejemplo, uno se pregunta si han pedido la extradición de Yamil Maguad, el responsable principal del saqueo bancario del año 1999. ¿Por qué no lo extraditan acá al Ecuador? Entonces, para mí que ahí hay dos posibilidades. Una posibilidad es esto, de un proceso mal hecho, es decir, una presentación de acusaciones no corresponden a la realidad, pero que un poco se enturbian con una serie de confusiones y cosas. Es decir, desde acá mismo el proceso no es bien llevado. Y no se diga en Estados Unidos, donde la justicia norteamericana es también corrupta. Entonces, claro, el señor vive allá, es hasta profesor de una universidad. Es el mismo caso de los hermanos Isaías, que hasta ahora no se los puede extraditar. Hay otro caso de unos señores Larrea también, que están en la misma situación, ¿no? Que están vinculados al tema de Petroecuador. Así es. Pero vayamos al caso particular que nos preocupa y que fue justamente la nulidad del proceso en el caso Singue. ¿Cómo analiza, ingeniero Santos? ¿Existe sobornos? ¿Existe dentro del caso Singue un caso doloso que sea exigible a la justicia hoy más que nunca, que se hagan las cosas bien para encontrar a los culpables,
o mejor dicho, sabiendo quiénes son los culpables, hoy hay que ponerles en la picota y exigir su sanción y la cárcel, por supuesto. Así es. El caso Single es un ejemplo de lo que no debe hacerse en materia petrolera en este país o en cualquier país del mundo. Es lo que no debe hacerse. Es un ejemplo de eso. ¿Por qué es un ejemplo de eso? Porque muchas autoridades energéticas del sector petrolero fundamentalmente se aprovechan de sus cargos para pasar información a las compañías. Aquí, por ejemplo, ¿quién es el principal involucrado? El principal involucrado es Wilson Pasto, que era ministro de Energía el año en que se firmó este contrato, que fue el año 1912. ¿Qué fue lo que hizo Pastor como ministro de Energía? Conseguir información privilegiada, y con esa información privilegiada, principalmente en lo que significa a reservas de petróleo, ¿no?, entregársela a la empresa que luego ganó un concurso, entre comillas, porque solo fue una la participante, una empresa que se llama DIGOIL. Nosotros no podemos asegurar si él haya sido o es socio de DIGOIL, pero que tenía una cercanía bien estrecha con los ejecutivos de DIGOIL, eso es real. Porque en el sector petrolero nos conocemos todos. Sabemos de qué pata cogían uno y de qué patas cogían otro. Entonces, él se aprovechó de eso, siendo ministro de Energía. Y con otras circunstancias además. Y es el problema que tenemos en nuestro país con nuestros ministros, principalmente en la rama de energía, que son ministros que están en el sector privado y después vienen al sector público. Están en el sector público y van otra vez al sector privado. Pero en ese ir y venir, hacen cosas en favor de quién, no en favor del Estado ecuatoriano, hacen cosas en favor de las empresas extranjeras. Por ejemplo, empresa privada. De la empresa privada, claro. Por ejemplo, Pastor fue gerente de algunas empresas chinas, después fue gerente de ministro de Energía, regresó a la gerencia de esa empresa china, después otra vez regresó al Ministerio de Energía. Entonces, ¿para quién trabajan? Trabajan para el Estado, trabajan para las compañías. El caso del ministro actual, Santos Alvite. Santos Alvite toda su vida ha trabajado como abogado de las empresas petroleras, incluso de empresas petroleras muy importantes. De la empresa privada petrolera. De la empresa privada, sí, así es. De empresas petroleras muy importantes. Y ahora este señor está de ministro. Entonces la pregunta es, ¿él será que va a servir al país, al Ecuador, o va a servir a las compañías? Va a servir a las compañías, a las compañías privadas. Y además, a sus jefes. Lógico. Y además que él lo ha declarado paladinamente, no en una, sino en varias ocasiones, que él está por la privatización, si es posible, de todo lo que es Petroecuador, Ministerio de Energía, todo lo que es el sector petrolero y minero. Entonces, ese es el problema con estos ejecutivos que tenemos en los ministerios. Bien, entonces el caso Singue, en el año 1912, aparentemente era un campo al que mucha gente no le paraba mucha bola. Y no le paraba mucha bola porque de los datos existentes se decía que las reservas eran realmente pequeñas. Pero ¿qué pasa? Petroecuador siempre ha estado haciendo estudios, que son estudios de las que se aprovechan las compañías para, lógicamente, después usufructuar y sacar beneficios. Entonces, Petroecuador, por ejemplo, hizo estudios de lo que se llama sísmica 2D y sísmica 3D. La diferencia entre la 2D y 3D es que la 2D, como su nombre le indica,
es una sísmica en dos dimensiones, es decir, como ver en un papel, ¿no? Algo, es como una radiografía, digamos. Pero la sísmica 3D es en tres dimensiones. Es decir, es como que estuviéramos nosotros viendo algo vivo de lo que está en el subsuelo. Más avanzada. Es más avanzada. Eso hizo Petroecuador. ¿Y eso logró qué cosa? Logró que se determine que las reservas no eran tan pequeñas como se presumía, sino mucho, mucho mayores, en mucha mayor magnitud. Y tan es así que las reservas eran de mucha mayor magnitud, que en apenas 4 años de trabajo, es decir, hablamos de que el 2012 fue el contrato, en el 2016 la empresa, que era un consorcio, ya había explotado no un 20, 30%, un contrato de 20 años, no es que había explotado el 20, 30%, había explotado el 240%, es decir, había explotado, súper explotado. No, había sacado petróleo, porque ahí había mucho más petróleo de lo que se decía, pues, mucho más petróleo de lo que se decía. ¿Y quién manejaba esa información? Los ejecutivos de Petroecuador, el ministerio. Entonces, claro, ellos pasaron la información a esta compañía, Digol, que después hizo un convenio con otra empresa que se creó un paraíso fiscal. Esa empresa fue creada un mes antes de que se firme el contrato. Y ahí aparece una hija incluso de Pastor, Silvana Pastor se llama ella, involucrada en estos actos de corrupción. Es realmente terrible. Es terrible ver cómo nos ven la cara a los ecuatorianos con estos actos de corrupción. Es como que nos sacaran la lengua a todos los ecuatorianos. Entonces, ¿aquí qué pasó? Por ejemplo, hay un señor Burgos, que fue el que hizo el estudio de la reserva, ¿no? Y este señor Burgos, a los 3-4 meses de haber hecho ese estudio para el Estado, para Petroecuador, ya se fue a trabajar con esa empresa. Y este señor fue el que hizo los contratos, el que puso las tarifas y todo lo demás. Entonces, hay realmente ¿cómo podemos decir? Un encuentro de varios sectores, de varias personas que se ponen de acuerdo para perjudicar al Estado. ¿Y ese perjuicio, ingeniero Santos, a cuánto asciende? ¿Cuánto sería los millones de millones que este negocio les permitió hacer a estos individuos? Ya, en la época de Correa, este mal presidente se dio el lujo de privatizar la extracción petrolera. No es que él vendió los campos petroleros, no es que él concesionó los campos petroleros. Hay diferentes formas que permiten que el petróleo sea enajenado. No, ya digo, no necesariamente tiene que ser una venta, no necesariamente tiene que ser una concesión. Puede ser a través de ciertos contratos, como los que implementó Correa. Y los implementó Correa, ahí el cerebro gris fue Wilson Pastor, que fue el de la idea de estos contratos que se llaman de prestación de servicio. A través de estos contratos de prestación de servicio, el Estado le entrega un determinado campo petrolero a una empresa, sea nacional o extranjera, y esa empresa se hace cargo de la explotación de ese campo petrolero, y entonces el Estado le paga una tarifa a esa empresa. Entonces le dice el Estado a esa empresa, en este caso a Digoil o consorcio DGC se llama, creo, le dice: bueno, yo te voy a pagar una tarifa para que me saques petróleo de ahí. Y se estableció una tarifa. La tarifa fue de $33.50 por barril.
Eso es lo que le paga el Estado a esa empresa para que saque petróleo. Pero ¿qué pasa? Campos de este tipo son considerados como campos pequeños o campos marginales, antes se lo llama, ahora se lo llama campos menores, pero bueno, no importa, no son campos de grandes dimensiones. Pero este es un ejemplo, ya digo, de lo que no debe de hacerse en este país, pues, porque las cosas mal hechas, corrupción a diestra y siniestra y todo eso. La Contraloría había determinado por esos años que el costo de producción para estos campos pequeños o marginales no rebasaba los $8 el barril. No rebasaba los $8 el barril. Es decir, es lo que le cuesta al Estado sacar un barril de petróleo de estos campos pequeños. Entonces, lo normal es que, bueno, lo normal entre comillas, hubiera sido que si el Ecuador le entregaba estos campos pequeños o de poca monta a una compañía, bueno, si el costo de producción es $8, digamos que se gana esta empresa $4 o $5 como utilidad por barril. Y si estamos hablando de $12, $13, exagerando, que debería ser ya no el costo de producción, sino la tarifa a la que debieron aplicarle a esta empresa. Es decir, insisto, $12, $13 por barril, la tarifa que paga el Estado, es decir, todos los ecuatorianos a esa empresa para que saque petróleo. Pero resulta que no fue 12 ni $13, fue $33 y pico. 100% más. Hay más, pues, Claro. porque a ver, hay una diferencia de, si fuera el doble, sería 24, 25, casi el triple. Es impresionante. O sea, es impresionante cómo nos saquean aquí en este país, cómo nos roban. Y nos roban a plena luz del día y con la anuencia de un poco de autoridades que se prestan para todo eso. Y muchos de ellos, bien gracias. Hasta aquí lo único condenado y que todavía está en la cárcel, Glass, que ya mismo dice que va a salir. Y Capaya, que bueno, no sabemos, a lo mejor también ya mismo pide alguna cosita para salir. Hay otros ex gerentes de Petroecuador que ya cumplieron la condena y están libres. El caso de Marco Calvo Piña, el caso de Alex Bravo. Es decir, en este país nos sacan la lengua, se nos ríen en nuestra propia cara. Es decir, nos hacen robos, asaltos, pero de una forma gigantesca, descomunal, escandalosa. Por supuesto, ese es el caso Singe, caso emblemático de la corrupción. En el programa anterior decíamos, el caso Singe es el claro ejemplo de un golpe perfecto, un golpe donde todas las instituciones del Estado estaban y están al servicio de estos mafiosos. Por supuesto que no son declarados inocentes, solo declaran la nulidad del proceso porque un informe de la Contraloría no ingresó a tiempo. Quienes estaban en la Contraloría del mismo grupo que está en el caso Singe. Ingeniero Santos, un mensaje final por este domingo. Esperamos que la selección gane, pero esperamos que también la corrupción sea goleada y vayamos a que todos los corruptos vayan a la cárcel. Sí, definitivamente esta pelea contra la corrupción tiene que seguir adelante. Por ejemplo, hoy en día el gobierno sigue intentando meter mano en la representación de los trabajadores en el Consejo Directivo del IES. No debemos permitir eso a los trabajadores, porque eso es parte de la corrupción de este país. Porque ahí en el Seguro Social se están festinando los recursos que nos pertenecen a todos los trabajadores afiliados y jubilados. Yo en carne propia tuve la oportunidad de estar en Andrade Marín ingresado por una violencia que tuve y pude constatar directamente, en vivo y en directo, qué calamidad, en qué calamidad se maneja en el hospital. Si uno pide un turno, una cita con un especialista,
le dan de aquí a 3, 4 meses. Si tienen que hacer alguna operación, algún tratamiento específico igual, de aquí a 3, 4 meses. La gente se muere. La gente que no tiene cómo hacerlo particularmente se muere. Las medicinas, no todos tienen medicina. A uno le manda a comprar una cosa, otra cosa. Es impresionante. Es decir, esta gente, este gobierno quiere tomarse por asalto el seguro social. No lo permitamos, ecuatorianos. Y un mensaje final para con nuestra selección, que ganemos ahora. El Ecuador tiene que ganar, no solamente en este mundial, sino el Ecuador tiene que ganar también en lo que significa la sociedad ecuatoriana. Tenemos que ganarle a la corrupción. Muy buenos días y muchas gracias. Gracias, ingeniero Santos. La selección va a ganar y el pueblo ecuatoriano le va a ganar a los corruptos. Buenos días, este fue su programa Petróleos y algo más.